Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. Recientemente Interlaces realizó el Foro Venezuela 2015, Perspectivas y Propuestas, un evento para el debate, para el análisis, para las propuestas, un evento en positivo, un evento constructivo a favor del país, un evento para reflexionar acerca de nuestra actual realidad económica y política dentro del contexto global. Los invito ahora a escuchar y ver los episodios más importantes, los análisis más significativos de este evento que reunió a amplios sectores de la sociedad venezolana. Bienvenidos a este análisis situacional. Hoy tenemos un programa de transformación, que son los lineamientos. Un programa que se sigue sistemáticamente. El lineamiento es una hoja de ruta, es una agenda de la transformación. Es también un diagnóstico del país que tuvimos hace 4 años, que ya ha cambiado mucho, lógicamente. Pero definitivamente ha sido la agenda, ha sido el programa de transformaciones para modernizar nuestra economía y nuestra sociedad, que hemos venido siguiendo sistemáticamente con muchísima disciplina y entre situaciones muy complejas y diversas durante estos últimos 4 años. Y hoy la mayoría de los cubanos entendemos y apoyamos que queremos una sociedad socialista, sustentable y próspera. Y esa es una visión de futuro. Tuvimos un desempeño económico en 2014 que no fue realmente mejor. La economía solo creció un 1,3% debido a diferentes problemas, no solo externos, sino también problemas y deficiencias internos que han sido discutidos y expuestos sistemáticamente. El 2015 tiene un proyecto interesante. Primero, el gobierno está planificando crecer un 4% en un año muy difícil desde el punto de vista externo, sumamente difícil. Y las palancas de ese crecimiento van a estar primero que todo en la inversión, que va a crecer un 28%. Eso significa unos 1.636 millones en inversión en el país, concentrado fundamentalmente en el sector productivo. El otro recurso importante que vamos a tener en el año 2015 y que debe ser un recurso también decisivo es el incremento de la capacidad importadora en el país, que va a ser realmente de un 13%. El año pasado no se incrementó así. También en 2015 se aprobó por nuestro Parlamento la nueva ley de inversión extranjera. Es una ley mucho más flexible que la ley anterior, es mucho más clara, mucho más transparente que la ley anterior, fija términos claros para las decisiones sobre inversión extranjera. Es una ley que intenta promover la llegada de capitales frescos a Cuba y la inversión en sectores estratégicos para el país. Cuba ha venido durante 20 años manteniendo una doble circulación de moneda y al menos una doble tasa de cambio que ha afectado fundamentalmente el desempeño económico del país. Pero en realidad, hoy por hoy, hay la decisión, que hay un programa de trabajo para lograr esa unificación monetaria. El diferencial cambiario en Cuba es de 2.400%. Y se ha mantenido durante 20 años. Eso ha generado distorsiones muy grandes en la economía nacional. Para nadie es un secreto que la economía de Cuba ha sido una economía muy estatizada. Hubo momentos en que nuestra economía estuvo estatizada prácticamente en el sector empresarial e industrial en un 100%. Los resultados de nuestras empresas estatales para nadie es un secreto, que en muchos casos no han sido buenos. Y habrá que ser inteligente, definitivamente, para convertir esta crisis nuevamente en oportunidades de crecer y de hacer mejores procesos de desarrollo en el futuro. La relación con Estados Unidos durante mucho tiempo fue una relación que nos tuvo dentro de la ecuación del desarrollo de Cuba, que no había manera de ponerla, no teníamos ningún tipo, teníamos una relación muy distorsionada en realidad. Y para que entendamos que la reconstrucción de las relaciones, como ha dicho el gobierno actual, tiene que hacerse sobre la base del respeto
total y absoluto y de la incondicionalidad total y absoluta. Es una magnífica noticia, porque obviamente para un país pequeño como Cuba, tan cercano a Estados Unidos en términos geográficos, pues poder aflojar las tensiones de un entorno tan agresivo por una ley tan extraterritorial, pues es muy bueno, sin lugar a dudas. Hoy hay una cantidad enorme de empresas extranjeras, de inversionistas, de empresarios extranjeros que llegan a Cuba todos los días, sistemáticamente, para mirar, para plantear ese escenario que puede ser un escenario mucho mejor que el que existía hace 6 meses atrás. Oportunidades y retos hay muchos. Yo creo que las oportunidades fundamentales en el corto plazo están sobre todo en el sector del turismo y en el sector del comercio, con impactos sin duda positivos sobre la economía, sobre los ingresos, sobre la balanza de pagos. Y el otro importante impacto, quizás en el corto o medio plazo, puede ser el comercio. Cuba ha mantenido una relación de comercio muy rara con Estados Unidos porque solo se comercia en un sentido. Cuba solo puede comprar en Estados Unidos, pero no puede vender nada. En un periodo de mediano plazo, bueno, el comercio con Cuba y la inversión norteamericana en Cuba puede comportarse entre más o menos el comportamiento que tiene la inversión norteamericana entre República Dominicana y Costa Rica, por ahí, ¿no? Eso significaría entre 1.500 y 1.800 millones de inversión en Cuba. Pero eso es a largo plazo. Hoy por hoy está prohibido absolutamente. O sea, ningún inversionista norteamericano puede tener ningún tipo de inversión en nuestro país. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Y una de las claves para entender lo que está pasando en América Latina es lo que yo suelo llamar la revolución silenciosa en América Latina. Después de 20 años de haber sido una región insolvente, debíamos más de lo que ganábamos, de lo que recibíamos como ingreso. Hoy día la región vive una nueva era de solvencia. Somos en general acreedores netos. Tenemos posiciones en reservas internacionales superiores a los niveles de deuda que tenemos. Desde el año 2002 hasta el 16 entramos en un ciclo de renovación política en América Latina en virtud de elecciones en toda la región. Este es un agregado de encuestas que hace la consultora Mitofsky de México, en que básicamente ellos hacen un muestreo de todos los niveles de popularidad a nivel de la región y los ponen en un solo cuadro. Las barras azules es la derecha, es discreción, las rojas son los gobiernos de izquierda y las barras naranjas son los gobiernos que están, la socialdemocracia, los que están en el medio. Si les hubiera enseñado este cuadro hace 10 años, el azul era generalizado. En un momento dado el azul empezó a desaparecer y el rojo empezó a aparecer y hoy día tenemos más rojos y naranjas que azules. Los gobiernos de derecha en América Latina son cada vez menos. Y la política en América Latina está tendiendo a ir al centro y hacia la izquierda. Hoy día en América Latina yo creo que hay que gobernar con la sensibilidad de la izquierda y el pragmatismo de la derecha. La gente busca lo que en inglés se llama accountability, respuesta de sus gobiernos. Y entre otras cosas porque la gente está más informada y está más comunicada. Y esto es una encuesta de Latinobarómetro que básicamente explica lo mismo, cómo se definen de izquierda a derecha de centro en América Latina. La barra roja es Venezuela. Como ven, el 36% se define como izquierda, el 32% de derecha y el 26% de centro. Es interesante. Lo que están pidiendo las mayorías a nivel económico y a nivel político es inclusión. La gente entiende claramente, y eso lo hemos visto muy claramente en el Perú, demandan ser iguales ante la ley. La gente entiende que la economía no es igualitaria, es equitativa. Equidad en la economía, igualdad en la ley. Y hay diversas formas de crear inclusión, desde la inclusión tutelada hasta la inclusión vulnerable. El cuadrante de la derecha es el cuadrante más positivo, que es inclusión democrática y productiva, que es
de acuerdo a las Naciones Unidas, el cuadrante de mayor producción. ¿Cuáles son las oportunidades y los retos que tenemos en América Latina? El reto socioeconómico es mejorar la distribución socioeconómica. Los sectores de menores ingresos siguen siendo una minoría de cara a los sectores de mayores ingresos, de menores ingresos. En la medida que no rebalanceemos esta inequidad, vamos a seguir teniendo problemas económicos y problemas políticos. Lo que sucede en América Latina radicalmente está empezando a suceder en las economías desarrolladas. De allí que no sea casual que Tsipras, el partido radical griego, haya ganado las elecciones en Grecia. Y que Podemos tenga un chance importante, si no de llegar al gobierno en España, de tener presencia importante en las Cortes a fines de este año. La única forma de sustentar un mercado, tanto a nivel de consumo como financiero, como de acciones, es crear una base de ahorro interno. Sin ahorro interno no hay posibilidad de expansión de mercados. La inversión extranjera siempre es golondrina, siempre es temperamental, porque es ahorro externo. Y el reto social es cómo pasamos del círculo virtuoso, vicioso de la pobreza en el que nos hemos mantenido en tantos años, al círculo virtuoso del desarrollo. Cuando yo hacía esta presentación en los colegios, los estudiantes no me entendían muy bien, y yo les decía, piensen en los niños de crecer siempre crecen. ¿Sí? Los niños crecen porque tienen que crecer. Pero para que un niño se desarrolle, es decir, se convierte en un ciudadano, asuma su responsabilidad de cara a la sociedad, tiene que ser alimentado, y no solamente hay que darle de comer, tiene que ser educado y tiene que ser sobre todo amado. No solo querido, amado, porque el amor significa compromiso y entrega. Querer a la patria es menos difícil que amarla. Y para pasar del círculo virtuoso de la pobreza al círculo virtuoso de desarrollo, una pieza clave. El desarrollo implica, desde de la perspectiva, simplificando, lo que las sociedades que invierten sus propios recursos financieros, en sus propios recursos productivos, son las sociedades que son capaces de acceder a ese desarrollo, la cita de Martí es muy clave, a ese estado de bienestar, que no solo bienestar financiero y económico, sino personal. Y para pasar de sociedades rentistas a sociedades patrimoniales, es decir, patrimonio entendido como la construcción del valor propio, yo creo que estamos pasando de una época en que se privilegió la generación de riqueza a la búsqueda del valor. Y la noción de valor es mucho más difícil que entender la noción de riqueza. Y la búsqueda de esa riqueza que nos impregnó durante los 20 años entre el 87 y el 2007 nos llevó a la crisis hipotecaria del 2007. ¿Cuál es la situación? Vamos a pararnos frente al tamaño del problema, ¿no? Para entender cuál es la magnitud, ¿no? del reto que está por delante y poder entonces estimar el tamaño de las medidas que sería necesario adoptar. Este año pudiéramos tener un déficit en torno a los 18 puntos del Producto Interno Bruto. Veamos entonces un dato. La última información oficial que tenemos sobre el Producto Interno Bruto es el informe del Banco Central de Venezuela del año 2013, que nos indica que el Producto Interno Bruto de ese año fue de 438.200 millones de dólares, el PIB. Eso quiere decir que un punto del PIB equivale a 4.382 millones de dólares. Si multiplicamos eso por los 18 puntos, nos dice que este año el déficit pudiera estar en torno a los 78 millardos. Eso es mucho. ¿Cuáles serían las medidas, ¿no? que el gobierno tiene al alcance de la mano para ir recortando y cerrando este déficit? En primer lugar, creo que en la reformulación y en la mejora de la calidad del presupuesto 2015, que fue calculado sobre la base de 60 dólares el barril y que difícilmente en el primer semestre vamos a poder llegar a ese nivel, es necesario entonces realizar una serie de medidas. En segundo lugar, habría entonces, y en relación con lo anterior, habría que retomar, ¿no? la sana práctica de un solo presupuesto, evitando el presupuesto paralelo. Es decir, pasar
de esos fondos que se crearon para gastar dinero a la activación de fondos para ahorrar dinero, o sea, para ahorrar el ingreso petrolero que sea superior a el precio que se fije para la estimación del presupuesto. En tercer lugar, ¿no? Creo que no se puede seguir esperando, ¿no? Por una medida que es, como decimos aquí, un tiro al piso, porque el que se pega, que es la que tiene que ver con la sinceración del precio de la gasolina. Otra medida en relación a la corrección del déficit fiscal es el planteamiento que ha venido haciendo en torno a la desestatización de las empresas que fueron expropiadas, que fueron estatizadas, ¿no? Pero que hoy en día se encuentran prácticamente secuestradas, ¿no? Por el burocratismo y por la corrupción. Ojo que estoy hablando de desestatización, no de privatización. Las distorsiones cambiarias, fundamentalmente por el impacto que tienen sobre PDVSA. PDVSA, como todos sabemos, genera el 96% de las divisas que tiene el país. Todo esto, este régimen de cambios múltiples, ¿no? Que desde hace rato luce totalmente agotado, se ha convertido, ¿no? en un incentivo muy poderoso para estas prácticas de especulación cambiaria y corrupción. En consecuencia, deberíamos avanzar hacia otra fórmula que haga una lectura correcta de esta problemática y encuentre esa solución. ¿Cuál sería ese margen de maniobra? ¿Cuáles serían entonces las medidas para corregir las distorsiones cambiarias? Bueno, en primer lugar, concretar lo que se había anunciado de manera muy discreta o tímida el año pasado, cuando se planteó la convergencia o la unificación cambiaria. De modo tal que, fijando una sola tasa de cambio, el fisco evite el sacrificio que hace al rematar los dólares a 6.30 o a 12 cuando el mercado está diciendo que cuestan 20, 25 y 26 veces más. El desequilibrio monetario, ¿no? Bueno, ya de alguna manera lo expliqué anteriormente, viene fundamentalmente derivado del financiamiento monetario que el Banco Central de Venezuela viene realizando a PDVSA, ¿no? Que va ya por más de 600.000 millones de dólares, ¿no? Eso es una política totalmente incompatible, inviable. O sea, el margen de maniobra, ¿no? Para corregir esta situación, en primer lugar, lo que ya planteé antes. O sea, creo que en la revisión crítica que debemos hacer, lo que fue la reforma de la ley del Banco Central, o sea, hay que recuperar, ¿no? La autonomía del Banco Central en el manejo de las reservas internacionales y en la emisión de dinero. Prohibir expresamente el margen de maniobra que dejó la propia Constitución, ¿no? Que ha permitido entonces el financiamiento monetario, particularmente el déficit de PDVSA y de las empresas públicas. Centralizar, ¿no? Las posiciones de divisas que tiene el país regadas en Bancores, en Bandes, en otras empresas, en el Banco Central de Venezuela, realizar un manejo coherente del encaje legal, fijar unas tasas de interés que efectivamente remuneren el ahorro interno, que estimulen el ahorro interno, que debiliten el consumo, o la caotización de los precios, o sea, la destrucción del sistema de formación de precios. ¿Cuáles son las medidas que están al alcance de la mano para superar este problema de caotización de los precios? En primer lugar, el tema de la unificación cambiaria. Flexibilizar los rígidos controles, o sea, no tiene ningún tipo de sentido fijar el precio de venta del producto final mientras se dejan liberados los demás precios de las materias primas, los insumos, la maquinaria. ¿Cómo evitar el default? Porque a todo esto está la sombra sobre el default sobre Venezuela. Bueno, en primer lugar, una agresiva estrategia para recomprar la deuda venezolana que en estos momentos se está prácticamente rematando en los mercados secundarios con un descuento de más de 50-60% de su valor. En segundo lugar, para generar recursos, yo creo que esa política tan generosa, tan solidaria, en materia de cooperación energética internacional que tuvo Venezuela en los años en que el precio del petróleo estuvo muy alto, ¿no? Que le permitió suministrar petróleo para financiando el 60% de la factura a 15, 20 años,
con apenas 2% de interés y recibiendo el otro 40% en bienes y servicios, ya estas circunstancias no permiten sostener esa política. Lo que quiero decir es que hay margen de maniobra siempre y cuando el gobierno tome estas medidas a la brevedad posible. Son medidas que, lejos de tener un carácter antipopular, más bien tendrían un beneficio positivo para la mayoría de la población, porque permitiría levantar los recursos necesarios para sostener los programas sociales y para sostener la inversión social. No hay que ir al Fondo Monetario Internacional para salir de esta crisis. Gracias. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ...2015... dos escenarios. Un escenario que tiene que ver con la rectificación y el reimpulso. El gobierno toma las medidas, da respuestas, pero sobre todo restablece la esperanza. Las medidas por sí solas no van a convencer ni a mover políticamente a la sociedad venezolana. Es la nueva esperanza, el nuevo futuro, el nuevo discurso de la esperanza y del futuro, el nuevo discurso del porvenir, los nuevos elementos que hay que agregar a la oferta bolivariana. Y dada la ausencia de una alternativa, el otro escenario por el que está apostando factores muy reaccionarios, adversarios de la revolución bolivariana, es la caotización y la neurotización colectiva. Un proceso que se ha iniciado, que ya tiene varios años, de acumulación de angustias para provocar respuestas neuróticas que provoquen un desbordamiento, una ruptura del orden constitucional, del orden establecido. Es la llamada salida. La llamada salida a partir de la caotización y neurotización de la sociedad. Esos son los dos escenarios que Interlace está considerando para el 2015. Así llegamos al final de este programa especial de análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones. Soy Oscar Chemmel y los espero la próxima semana para un nuevo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.